Tenemos con nosotros a tres personas que, bueno, tienen unos perfiles muy distintos, pero bueno, tienen mucho en común también. Voy a empezar a presentaros brevemente a cada uno. Juan Pastor Bustamante, que tiene ya más de 20 años de experiencia en creatividad, innovación, en el sector creativo. Ha desempeñado puestos directivos tanto en la empresa privada como en distintas administraciones públicas, en muchas administraciones públicas, y en el tercer sector, ¿no? En el sector asociativo. Y actualmente, entre muchos de los proyectos en los que está, muchos de ellos formativos, es uno muy interesante que luego nos va a comentar, de mentorización en el Basque District of Creative Cultures. Un nombre muy vasco, como veis, ¿no? Distrito Cultural y Creativo de Euskadi. Eso Así es. para... Luego tenemos a Noelia Romero, Noelia, que viene de Boal, de Asturias, casi Galicia. Ella es gestora cultural, dinamizadora y facilitadora social, vinculada al medio rural asturiano, y desde la asociación en la que participa, el Gallinero Culturero, impulsan proyectos que cruzan arte, agroecología, comunidad y cultura viva en un entorno rural privilegiado, con también pocos habitantes, pero muy activos, como luego nos comentarás. Y por último, bueno, Armando, sobran las presentaciones, ya todos le conocemos en la gran cadena rural, alcalde de Urries, una persona muy activa también, que creo que descubriste tu vena rural en el 2008, y desde el 2015 es alcalde de Urries, como digo. Esta localidad de la comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza, con la que ahora en Cuartango tenemos el placer de estar hermanados. Bueno, yo soy Eduardo Fernández de Pinedo, fui anteriormente alcalde de Cuartango, entonces sé por lo que lleva años pasando. Bueno, yo también estuve unos cuantos años en la alcaldía, entonces empatizo mucho con Armando, y de hecho le alabo el saber estar y esta compostura que tiene y esta actitud, porque a veces es complicado en un pueblo pequeño el tirar para adelante como hace él. Sin más, vamos a hablar un poco en general de la cultura en el medio rural, pero bueno, quería un poco centrarnos en tres aspectos que creo que la cultura nos puede servir en el medio rural, ¿no? Por un lado, como catalizador para crear comunidad, que creo que la comunidad es muy importante, sobre todo cuando hablamos de luchar contra la despoblación. Por otro lado, como motor de desarrollo económico en el medio rural. Creo que la cultura es un motor económico en general, pero que en el medio rural puede ser muy importante. Y por último, como un poco avanzaba el título de la mesa redonda, de la cultura como medio para cambiar ese relato, buscar esa nueva narrativa que nos permita pasar de una España vacía, que posiblemente no suene muy bien, hacia una nueva ruralidad, ¿no? Hacia nuevas maneras de entender la ruralidad, más activas y reivindicativas del poder de los pueblos, y sobre todo del poder de la cultura para ayudar a los pueblos a salir adelante, ¿no? Vamos a empezar con Noelia, que vienes de Boal, como he comentado, y quería que nos comentaras un poco qué es Pitasana, qué es el Acougo Pitasana y qué es Pitafesta. O sea, un pack que tenéis ahí montado bastante interesante. Es una liada, sí. Es una hermosa locura. Pitasana es la madre de todos los proyectos que tenemos. Es una granja cultural, agroecológica y bueno, diversa, donde empezó todo. Esa granja, pues en principio era un sitio donde producíamos huevos ecológicos, y donde pasamos 10 años de calvario sistemático por la normativa, bueno, del sector primario. Entonces, durante esos 10 años fuimos viendo la manera de sortear todas esas dificultades burocráticas, y fueron saliendo diferentes proyectos. Uno de los proyectos que salió fue el Pitafesta, porque veíamos que había una necesidad en el pueblo, pues, de una cultura, de poesía, de música, de dar visibilidad al arte, a las mujeres del rural.
a las mujeres artistas. Nosotros mismos tenemos proyectos de música, no podíamos ir a ningún sitio porque la granja era muy atada, entonces decidimos pues, proyectar y hacer ahí un teatro en el Gallinero, por eso se llama el Gallinero Culturero, de ahí salió la sede, y ahí nació el Pitafesta. Claro que no podía ser de otra manera el nombre, siendo hijo de Pitasana. Y bueno, con el tiempo y después de mucha lucha política y social, sobre todo reivindicativa, que fue la vida de Pitasana, intentando cambiar la normativa que hay establecida para las granjas y para el sector primario, cesamos la producción a los 10 años, y hubo una transición y el cambio de la granja, pasamos de hacer una granja que nos obligaban a hacerla de una manera pues de monoproducción y tipo industrial y macrogranja. Que poco tenía que ver que con no tenía el nada que ver modelo con lo nuestro, por eso nos aplastaron. Y bueno, nos enterraron, pero se olvidaron de que éramos semillas. Y florecimos. Y bueno, seguimos con la granja a nuestra manera. Tenemos producción de huerta, en agroecológico, tenemos gallinas con gallos, ellos crían y ellas, las gallinas crían. Y tenemos ovejas, yeguas, uno de los gallineros lo convertimos en teatro, que es donde hacemos todas las actividades culturales. Y pues ahí hubo como un momento de crisis en el que nos cuestionamos pues, qué era lo que necesita el mundo, qué es lo que necesitamos nosotras y qué podemos ofrecer con lo que tenemos y con lo que necesitamos. Y de ahí salió Acougo de Pitasana, que Acougo en gallego, que es lo que se habla en Moal, significa estar en calma física y moralmente. Casi nada. Claro, que es lo que yo concluía que necesitábamos todas. Y bueno, pues arrancamos ese proyecto, que es un puente entre la ciudad y el mundo rural, una apertura al pueblo para la gente que quiere venir a vivir al pueblo, un puente también entre la cultura del pueblo y otras culturas de diferentes partes del mundo y, bueno, en definitiva, pues un sitio donde hacer comunidad y donde luchar contra un sistema que nos aplasta, capitalista, individualista y deshumanizado. Y bueno, y ahí estamos con nuestra comunidad, llevamos 2 años, tenemos una comunidad maravillosa, en 2 años conseguimos que vinieran 9 unidades familiares a vivir al pueblo, conseguimos que vinieran más niños, nos querían cerrar el cole, al venir más niños conseguimos que nos dieran otra vez la unidad en el cole y bueno, pues sigue la lucha, No, básicamente. Pero, bueno, una lucha que ya está dando frutos, ¿no? Porque conseguir volver a abrir un colegio que quieren cerrar ya es una... Sí, lo quieren cerrar, bueno, de hecho nos quitaron la unidad, una de las unidades en primaria y ahora nos la volvieron a dar. No cerraron el cole porque, bueno, hay muchas unidades, pero sí es verdad que cada año intentan quitar algo. Y claro, cuando intentan quitar, pues si empiezan a quitar médico, empiezan a quitar cole, empiezan a quitar, pues quitan la vida. Entonces estamos ahí pues en esa lucha. Pelea. Muy bien, genial. Juan, tú, más que hablar de un proyecto en concreto, nos puedes hablar un poco del panorama actual porque trabajas en distintas comunidades autónomas, con distintos sectores. Ahora mismo, eso, como hemos comentado, estás en el distrito vasco... En el BDCC. ¿Qué visión general nos puedes dar de la cultura y de la importancia de la creatividad centrándonos en el medio rural? Pues lo primero, muchas gracias por invitarme y gracias a todas y a todos por estar aquí. Ayer vine desde Alicante porque he estado trabajando ahí un tiempo y como el camino no es corto sino bastante largo, estaba pensando mis conexiones con el rural y con lo que hago en la actualidad, ¿no? Entonces me remonto a mi bisabuelo, que era alemán, como podéis ver por mis rasgos, he continuado la raza aria. Mi bisabuelo era alemán del mismo pueblo que Lutero y él era artesano en un pueblo muy pequeño y era un apasionado del arte. Entonces se dejó llevar un poco, conectando con la mesa anterior, por la ciudad tal y decidió ir a Zúrich, habló de comienzos del siglo pasado, a montar una galería de arte. Entonces
no tenía ninguna experiencia empresarial, no había vivido en ninguna gran ciudad, pero con todos sus ahorros y con la ayuda de mi bisabuela lograron montar la galería, que fue un fracaso. Fue un fracaso y mi madre, en homenaje a ese reto, pues bastantes años después montó una galería de arte en Madrid y como era un negocio familiar, pues nosotros atendíamos la galería de arte. Fue otro fracaso, pero para mí fue el impulso a lo que hago ahora, ¿no? Que es que la gente creativa de cualquier lugar del mundo, ya sea del entorno urbano, rural, hay que darle herramientas para que viva de su creatividad. Y eso es fundamentalmente a lo que me dedico, es a ayudar tanto a emprendedores de los sectores culturales y creativos como a empresas ya desarrolladas a generar su medio de vida a través de la creatividad, ¿no? Con esa base empresarial que muchas veces es lo que marca la diferencia, que ni mi madre la tenía ni mi bisabuelo la tenía, entre el éxito y el fracaso, no solo, pero es parte de eso importante. Entonces, aquí en el País Vasco, en Euskadi, estoy en un proyecto maravilloso que os invito a conocer, que es el BDCC, el Distrito Cultural y Creativo Vasco, donde aquí tenemos algunos representantes, Ángela ahí que está dibujando y Bego ahí sentada, una periodista excelente, y fundamentalmente es una reflexión muy interesante que no entiende el Distrito Cultural y Creativo de Euskadi como un barrio de una ciudad, sino que todo Euskadi es un distrito cultural y creativo. Por lo tanto, en nuestras actividades pues, participa gente del ámbito rural y del ámbito urbano, ¿no? Y coincidiendo con, me ha hecho gracia lo de la Gran Quedada, empezó también en el 2020 y esta es su quinta edición. Entonces, así como tampoco tengo aquí muchos datos económicos, pero tampoco os quiero marear, solo decir un dato preocupante que es que para los ciudadanos, es un informe de la Fundación Cotec, para los ciudadanos está dejando de ser, para nosotros y nosotras, está dejando de ser una prioridad la inversión en cultura por parte de las administraciones y se prefiere otro tipo de inversiones en lugar de la inversión en cultura. Y, por otro lado, he participado en un informe con la Fundación Cotec hace poco que justamente demuestra que invertir en cultura genera desarrollo económico tanto en el mundo rural como en el entorno urbano, ¿no? Y así algunos datos importantes, por ejemplo, el turismo cultural y creativo, que es algo que está creciendo, que es decir, iniciativas, me viene a la cabeza un proyecto que he mentorizado que se llama Cantarico, que son unos artesanos de cerámica en Jaén que combinan el aprender cerámica en el entorno rural con el turismo de interior, ¿no? Pues ese tipo de iniciativas en donde en todo el Estado hay mucho margen de maniobra y mucho margen de crecimiento, pues es algo que está creciendo desde el punto de vista de los turistas, pero faltan iniciativas de ese turismo cultural y creativo. Luego, respecto a esto que decía, que la gente cree que no es tan importante invertir en cultura, deciros que por cada euro que se invierte en cultura, y yo creo que un ejemplo es la Gran Quedada rural, por cada euro que se invierte en cultura hay un retorno económico de 1,75 €, que esto es mucho más que lo que consigue el turismo, vamos a decir, de sol y playa por sí mismo, ¿no? Por lo tanto, al final, desde la pandemia a ahora, el sector cultural y creativo es uno de los que mejor ha reaccionado desde el punto de vista de empleo, desde el punto de vista de empresas, pero sigue habiendo, ya para acabar, como nubes negras que hay que atajar, que es la precarización, por un lado, de los sectores culturales y creativos, y por otro lado, lo que yo llamo acupuntura empresarial o de emprendimiento, que es que en vez de el emprendedor o la emprendedora cultural y creativa esté solo en su casa y cada vez más aislado, pues
que se conecten distintos emprendedores culturales y creativos para activarse, ¿no? Y por eso el BDCC es un proyecto que yo creo que es maravilloso. Muy bien, Juan. Voy a aprovechar para, como has comentado lo de Ángel, no he comentado al principio, que tenemos el placer de contar en esta gran quedada rural con los Usenders, Ángel y David, que vendrá luego. Y Ángel está aquí creando en directo un graphic recording, ¿no? un recuerdo gráfico de lo que se hable. Un aplauso para Ángel, que es un artista y que además nos va a servir para recordar lo que hablamos aquí y también vais a ver que durante el fin de semana van a hacer cosas muy interesantes que iremos compartiendo en redes a las que os animo también que en la medida de vuestras posibilidades compartéis contenido, porque eso nos hace llegar a más sitios. La red está ahí en Instagram, es @ruralcitizen. El hashtag almohadilla la gran quedada rural. Ya lo está escribiendo ahí, lo cual nos da una información muy valiosa. Sí, así es. Bueno, Armando, aunque ya tenemos una pequeña noción de lo que es Urries, me gustaría que nos contaras en concreto el empleo que habéis hecho en Urries de la cultura, creo que para generar comunidad y para hacer que un proyecto como el vuestro de supervivencia siga adelante. Déjame que te haga una pequeña fotografía de cómo estaba Urries o qué era Urries en el 2015. Contaba con 32 personas censadas, de las cuales vivían realmente 19, mayores, una población envejecida, como es habitual en el mundo rural y en el aragonés, que están dispersos. Y los mayores te decían, nos quedan 10 años de existencia, nos quedan 10 años de vida. Pero sin embargo, nosotros sabíamos perfectamente que había una masa crítica, una masa social, con un montón de ganas de hacer cosas, con mucha iniciativa, con mucho cariño a su pueblo. Imagino que como en todos los pueblos. Bueno, eso había que cambiarlo. Y yo era soy un profundo creyente de que la cultura es una herramienta de transformación absoluta y una herramienta de transformación integral. Bueno, en el 2015 empezamos a diseñar nuestro primer gran proyecto, que eran unas jornadas culturales. Nunca olvidaré esa primera reunión en la que Ana Pili, que es concejala, que está también por aquí, y otras personas de las que consideraba más activas en el municipio, pues quedamos y les planteé pues, que había que hacer una actividad que fuera realmente importante, que destacara sobre las demás, que hubiera algo diferenciador, porque vivimos en una zona donde todos son cascos urbanos medievales, donde hay mucha feria medieval, donde esto se utiliza mucho como herramienta, pero queríamos que fuera algo que cambiara cada año, que cada año sorprendiera no solamente a los visitantes, sino también a la propia población, para que participaran de alguna manera. Y que el motor, nosotros no teníamos dinero, somos un municipio muy pequeño, ingresos muy pocos, y entonces el capital tenía que ser capital humano. Teníamos que involucrar a la gente y así funciona. Pues bueno, empezamos a hacerlo y funciona muy bien. Bueno, también como que pues hemos sido premio nacional en Fitur 2020 como mejor producto de turismo activo, se nos ha reconocido desde Europa. Bueno, la cosa empezaba muy bien. Eso en un pueblo que ahora la población es de 52. O sea, pero además de esos 52, o sea, de los 32 que te decía antes o de los 26 que vivían, pues varios han fallecido y otros se han ido a la residencia de esos del Ricatólico, que está al lado. Es decir, quedan solamente 6 personas del entonces. Quiero decir, 52 es una barbaridad. No, y porque no tenemos más vivienda. Si hubiera más vivienda, hay gente que quiere venirse a vivir a Urries. Y fundamentalmente por todo esto que vamos a hablar aquí en esta mesa. Bueno, pues todo funcionaba tan bien que dijimos, bueno, hay que seguir, no basta con una gran actividad al año. Nos metimos en un proyecto que se llamó Urries Villa Cultural y de Congresos. Empezamos en el 2017 con un congreso de periodismo que venían periodistas de todas partes, que continúa, vamos ahora a por la 7ª o la 8ª edición. Funcionaba muy bien, lo presentamos también, joder, tuvimos la suerte otra vez, que lo presentamos a un concurso en España Creativa, quedamos subcampeones. O sea, todo lo que hacíamos y que hacíamos solamente con voluntad, pues funcionaba muy bien. ¿Eso qué es lo que estaba haciendo? Estaba generando orgullo, estaba generando identidad, estaba generando pertenencia. Y ese relato que tenían los mayores de decirnos este pueblo desaparece, empezaba a cambiar. Y los mayores empezaban a decir a sus hijos o a sus nietos,
estudia, sal, conoce el mundo, pero regresa, que aquí vale la pena vivir. Este ya no es un pueblo que esté en vías de extinción, sino todo lo contrario, es un pueblo que está renaciendo. Urries llegó a tener casi 700 habitantes y pues ahora es lo que queda. Bueno, pero había que hacer más. Había que hacer más, además de actividades, presentaciones de libros, tal. Bueno, pues en la final de la Copa España Creativa conocimos a una chica, la pianista de la final, y nos propuso hacer un festival de música rural, y este fin de semana lo hemos tenido, llevamos 6 ediciones con esta. Es todo un éxito, pero todo un éxito no por afluencia de público, que también, porque como estabais diciendo, la viabilidad económica es importantísima en cada una de las actividades que se realiza. Pero hay una realidad que es mucho más importante, que es esa generar orgullo futuro, ese reescribir ese texto que estaba escrito para nosotros. Pero había que yo estaba convencido que había que dotar todo esto de un relato con alma. Había que unirlo y hacer algo que tuviera una entidad durante todo el año. Y ahí creamos algo que se llama Crónicas de Rasmia. Rasmia en aragonés significa garra, empuje. Bueno, pues unimos las 4 cosas más importantes que hacíamos durante el año: el carnaval tradicional, las jornadas culturales en verano, el festival en otoño y Santa Bárbara, que es nuestra patrona, en diciembre. Y de alguna manera lo que hicimos fue generar estas actividades culturales realmente importantes, sacarlas de la época estival, que me parece importantísimo. Todos los pueblos tienen vida en verano, pero lo que queremos es que tengan vida todo el año, y empezar a funcionar. ¿Qué es lo increíble de todo esto? Pues que jornadas culturales vamos a por la 10ª edición y se sigue realizando con la gente del pueblo. La actividad más importante de las jornadas culturales es la teatralización que realizan los propios vecinos por las calles del pueblo. Hacen de guías turísticos contando una historia. El año pasado hablamos de la emigración. Hubo muchos antepasados nuestros que se fueron a hacer las Américas, a la Argentina. 2 han vuelto a vivir a Urries. O sea, imaginaros el poder transformador real que tiene la cultura. No solamente lo que os decía, para atraer gente de fuera, sino para reconocerte, para sentir como propio algo que pensabas que no existía. Todos estamos orgullosos de nuestro pueblo, pero es que nosotros además, con razón, estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y eso está funcionando, se nos está devolviendo todo eso, y el pueblo cada vez se involucra más. Es una experiencia maravillosa, y lo importante es lo que os decía, que realmente seguimos convencidos, después de más de 10 años, del poder transformador de la cultura, pero del poder transformador interno, del de verdad, del que notas dentro del corazón, y cuando acabas una actividad, pues lo que estabais comentando antes, Iván y tú, y Miren lo ha dicho también, dices, joder, qué bien, qué pasada. Ha costado, pero qué bien te quedas. Sí. No es no es para menos el orgullo que tenéis que sentir en Urries, porque yo que he estado allí en la jornada del carnaval rural, se notaba ese sentimiento de pertenencia, y bueno, creo que también en el vídeo con los chavales, con los críos, se les nota, ¿no?, esa implicación y ese sentido de orgullo de yo soy de aquí y voy a seguir adelante, ¿no? Así es. Voy a preguntarle a Noelia, en Boal, ¿cómo habéis conseguido, si es que lo habéis hecho, generar lazos entre todo el entorno pitasana y la propia comunidad? Y también si habéis de alguna manera planteado, aparte del Pitafesta, ampliar las actividades a lo largo del año. Sí. Bueno, el tema del orgullo rural es algo súper importante. En nuestro pueblo también estaba como la idea de aquí no pasa nada nunca, aquí nunca se hace nada, no te quedes aquí porque es miseria, no trabajéis la tierra porque esto es miseria, marchar y tal. Y sí es verdad que de 10 años para aquí está cambiando mucho esa perspectiva, y bueno, el orgullo rural yo creo que se está... Bueno, en mi pueblo está también en auge ahora mismo, ¿no? Tener ese arraigo al territorio y ese orgullo de decir yo vivo aquí y esto es una maravilla, todo lo que hay, lo que hacemos y lo bien que se vive, ¿no?, en los pueblos. Nosotros, pues claro, tenemos como ese reto de la gente que viene a vivir al pueblo, que bueno, pues hay gente cubana, gente brasileña, hay gente del sur, hay gente de ciudades, de todo el territorio. Entonces, tenemos ese reto de que la gente que llega tiene que conocer el pueblo, las idiosincrasias del pueblo y cómo la gente se mueve en el pueblo. Y
Entonces, hacemos actividades, esto responde a la última pregunta, hacemos actividades durante todo el año. O sea, todos los meses hacemos sobre 5 o 6 actividades en las que integramos a la gente del pueblo con la gente que llega. Y bueno, pues muchas veces la gente del pueblo aportan cosas o hacen alguna presentación, proyección, algún proyecto, y a veces es la gente de fuera la que viene y aporta información o charlas o algún otro proyecto al pueblo. De hecho, bueno, de la gente que se quedó a vivir, que bueno, en total son eso, no me acuerdo cuántas unidades familiares dije antes, porque... 8 unidades familiares. Creo que son alguna más, pero alguna se fue. O sea, lo que pasa es que, claro, es difícil que, digamos, que se asienten y se queden a vivir definitivamente. Una de las unidades familiares que se fue por el cole, porque, bueno, pues le tocó una profesora que no sabían si se iba a quedar más tiempo, bueno, pues lo que es la inestabilidad también de los profesores en el mundo rural, que puede que esté 5 años, puede que no, bueno, al final no les gustó, tenían todo, tenían comunidad, trabajo, casa, todo, pero el cole no... Es como muy difícil que se establezcan familias en el pueblo, pero bueno, es un orgullo cuando se establecen, pues eso, no sé, 20 y pico personas conseguimos que se quedasen también en 2 años. Bueno, pues algunas se fueron y otras se quedaron. Las que se quedaron también hacen proyectos, y esos proyectos también hacen que el pueblo colabore o que se crean como alianzas, sinergias, y la verdad es que al principio el pueblo no entendía el concepto de acougo, o sea, entendían la palabra porque es de allí, pero no entendían pues qué íbamos a hacer allí, ¿no? Era como, pero ¿qué es eso de convivir? ¿Qué es eso de...? No entendían. Y ahora mismo son ellos los que cuando viene la gente dicen, ah, estás en acougo. Acougo ya es casa, o sea, ya es acougo, ¿no? ¿De qué casa eres? Eres de acougo, ya eres del pueblo. Y bueno, pues es un orgullo muy grande porque ya ves como que el pueblo nos acogió. Bueno, yo soy de allí de toda la vida, pero bueno, eso también tiene hándicap. y bueno, pues ahora la gente pues está como muy contenta con el proyecto porque claro, la gente se queda y aparte de hacer proyectos crea economía porque van a las tiendas, van a los restaurantes, se mueve muchísimo por el pueblo y la gente está súper orgullosa y siempre dicen, ah, estás en Acougo, pues ahí vas a estar muy bien. Mira que no daba un duro por ese proyecto, no daba un duro, pero bueno, mira qué bien va ahora. Entonces, bueno, pues la verdad es que está muy integrado en el pueblo. Aparte que estamos en frente a la iglesia, el pueblo, en mitad del pueblo. O sea, tenía que ser sí o sí la integración. Y bueno, la comunidad que se crea, pues de momento, pues, o sea, la gente que llega se involucra muy bien con la cultura. Me comentabas que algunos de los proyectos de los que se han quedado, además tienen relación también con oficios artesanales que, bueno, que yo los tomo como, ahora lo llamaríamos industrias creativas. O sea, sí, con el territorio. Sí, pues un chico que hace forja, que es ferreiro, tiene un proyecto artístico que hace forja artística, porque allí bueno, había un pueblo que eran claveiros y todas las casas tenían una forja y se dedicaban a la industria del clavo y durante muchos años, en 1850, cuando la hambruna de 1800, que todo el mundo marchó para Cuba, México tal, pues ahí estaba la industria del clavo bastante fuerte, que tenía muchas alianzas con País Vasco y bueno, pues de ahí no quedó nada y pues una de las cosas que queríamos hacer era recuperar esa memoria, mi abuelo era ferreiro y apareció pues este ferreiro y nada, le dimos un lugar, ahí en la granja pues tenemos 3 hectáreas, entonces pues siempre tenemos sitio pues para la gente que quiera cultivar o que quiera hacer un taller o que necesiten y ahí está. Y luego, pues ahora viene un cesteiro que se viene a vivir también, él es de Argentina, estuvo viviendo en Extremadura y se viene ahora en noviembre a vivir. Hace cestas de... Sí, de castaño y de mimbre, y bueno, es otro oficio que había allí en Boal que también se perdió. Entonces, bueno, intentamos, a ver, está fluyendo porque tampoco es una cosa buscada, pero sí es verdad que la gente que llega tienen ese arraigo al territorio y traen proyectos que había en el territorio antes. Entonces, la verdad es que es una maravilla porque está fluyendo todo... Como bueno. Lo que él dice, ¿no? Lo que haces de corazón y lo que haces con esa garra, con ese xeito que se dice en Boal, pues al final como que la vida te lo va poniendo así. Que no deja de haber dificultades, ¿eh? Le iba a preguntar a Juan, antes has comentado ya algo de las relaciones
culturales entre la ciudad y el rural. Me ha gustado mucho antes en la mesa de influencers, como Carla, creo que ha sido, que ha comentado, ¿no?, que en la ciudad tienes una oferta muy grande, ¿no?, de cultura, pero tú eres un espectador, es una cultura más pasiva. Que en cambio en el pueblo, en el rural, igual precisamente por esa falta de oferta, tú te tienes que buscar tus inquietudes culturales y eres una parte más activa, ¿no? Nosotros aquí en Cuartango, pues, por ejemplo, somos muy pocos y estamos súper contentos de tener un coro, un grupo de música, un grupo de teatro, artistas varios. En el propio Cuartango Lab, muchas de las empresas que están asentadas son industrias creativas. ¿Crees que eso se puede ver así? Que es una cultura más pasiva y más activa. Sí, vamos, primero quería decir un poco lo del hermanamiento, que me ha encantado, que cuando vas por la carretera entras a los pueblos, ¿no?, y ves hermanado con pueblos que, yo qué sé, de Polonia, de no sé dónde, que está genial, pero el que haya hermanamientos entre pueblos que están dentro del Estado me parece, yo no sé si es algo habitual, pero me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Desde ese punto también, perdonar que insista en lo de acupuntura, es decir, la gente que está en la misma onda se tiene que conectar, porque es que se tiende a aislar y ese es el problema. Dos cosas muy interesantes del BDCC, del Distrito Cultural y Creativo Vasco, es la primera es que muchas de las participantes es gente que ha vivido vascos que han vivido fuera de Euskadi y que deciden retornar porque han vivido en otros países y que evidentemente se tienen que adaptar o volver a readaptar, ¿no? Entonces, en ese proceso es muy interesante que el irte un poco de tu ciudad o de tu territorio genera una desconexión, que luego tienes que volver a conectarla, ¿no? Luego, otro elemento interesante es la conexión de aquellos que están en el rural, ¿no?, con aquellos que están en la ciudad dentro de Euskadi. Y luego la última que ha sido en esta última edición es que, y en la próxima que ya se ha abierto por si alguien está interesado, hay plazas para gente de otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces, en la última, en la quinta edición, ha habido una empresa asturiana, ha habido una empresa de Castilla-La Mancha y ha habido 2 empresas de la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiero decir? Pues que al final eso de lo urbano, lo rural, o sea, ¿por qué hay que elegir? O sea, yo creo que el reto, y sobre todo desde el punto de vista del emprendimiento cultural y creativo, es estar conectado y generar la mayor cantidad de conexiones posibles, ¿no? Pues aquí en Cuartango está al lado Vitoria, pues al final no te tienes que decantar por una cosa o por la otra, ¿no? Creo que es muy positivo la gente que está yendo al rural, que ha tenido esa experiencia en la ciudad, ¿no? Porque al final, yo que he estado trabajando en Extremadura mucho en el entorno rural, la gente del rural tiene un anticuerpo, con razón, hacia los que vienen de la ciudad, pero aquellos que son del pueblo, que han ido a la ciudad y que han vuelto, pues al final yo creo que eso es muy positivo. Entonces, yo creo que hay que evitar las dicotomías. Yo creo que también un jefe que tuve, que eran temas de desarrollo, también de emprendimiento, me decía: Pastor, luces largas, ¿no? Yo creo que vamos un poco en el corto plazo, pero incluso el emprendedor rural o la emprendedora rural tiene que tener un poco de estrategia, ¿no? Y esa estrategia difícilmente se consigue solo. Se consigue con un acompañamiento, se consigue con estar gente que está en esa onda. Por lo tanto, y luego, pues yo trabajo mucho en América Latina y me parece maravilloso el hecho de, pues un chico peruano que os comentaba que estoy mentorizando, que se apellida Vidal y no era consciente que era un apellido un poco de origen de aquí, creo, de Galicia y por ahí. Entonces, al final todo ese movimiento, ¿no? Es algo que hacen muy bien los anglosajones, que es una comunidad cultural, que comparten pues, los del Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, pues creo que
la gente más joven que está viniendo mucho más a Europa, porque antes iban a Estados Unidos, tenemos que trabajar en esa comunidad cultural hispanoamericana, porque creo que es potentísima y puede generar un movimiento increíble a través de la cultura. No sé si conocéis a Bad Bunny, a lo mejor me estoy metiendo, no sé si a algunos les gustará, a otros no, pero ya acabo, 2 decisiones muy interesantes. La primera, ha decidido hacer no sé cuántos conciertos en Puerto Rico, lo que ha hecho aumentar el PIB de Puerto Rico mucho y ha llamado la atención a nivel internacional de Puerto Rico. Y luego lo segundo es tener una gira por Estados Unidos y ha decidido no hacerla para evitar que la inmigración de Estados Unidos vaya a los conciertos suyos a detener a personas, ¿no? Entonces, creo que siempre hemos mirado un poco al mundo anglosajón, que es una potencia cultural y creativa, desde abajo, y creo que estamos empezando a mirarlos cara a cara, ¿no? Y yo veo ahí un potencial muy grande, pero necesitamos más gente que emprenda, más iniciativas, no solo personas que se están ahí partiendo el lomo contra las instituciones, sino gente que está dentro de las instituciones que genere esos, pero vamos, yo creo que es súper positivo. Mira, eso me sirve para hilar lo que le iba a preguntar a Armando, que como nos ha comentado, en Murries se está haciendo un proyecto fenomenal, pero no todo puede ser tan bonito. Seguro que has tenido enormes dificultades, desafíos que afrontar, y posiblemente muchos vengan de ese estrato político del que yo he sido parte también, y en el que muchas veces me daba cuenta tristemente que en las zonas donde se deciden las cosas, ¿no?, la alta política, lamentablemente la cultura suele ser siempre el último apartado. Y creo que está en la actitud de todos el cambiar ese pensamiento, ¿no? Pero cuéntanos, Armando, ¿tú has sido todo tan bonito o has tenido que pelear? Ha sido todo muy bonito, incluso las peleas. Sigue siéndolo. ¿Pero por qué? Porque al final te tiene que dar igual, tienes que olvidarlo. Déjame que empiece diciendo que yo no creo en la despoblación como un problema. Yo creo que como mucho es un síntoma de un problema muy serio, y ahí es donde entran las administraciones. Sale muy barato cerrar los pueblos, sale muy caro mantenerlo, pero yo creo que de alguna manera, en algún momento, nos daremos cuenta que pagar 1.000 euros por una habitación en Madrid y encima no tener empleo, no tener una comunidad que te arrope, es un problema muy serio. Y en algún momento nos daremos cuenta... Un problema a largo plazo, ¿no? Como pintaba Juan. Y por eso a mí cuando hablamos de esa dicotomía entre lo urbano y lo rural, yo quiero que lo rural siga siendo rural. Yo quiero que mi pueblo siga teniendo la identidad de pueblo y que siga ese sentimiento de comunidad. Porque si jugamos a parecer ciudades y a tener lo mismo que las ciudades, perderemos nuestra esencia y perderemos la batalla, la habremos perdido completamente. El problema político es muy grave, yo empecé en el 2015 como independiente y todas las puertas estaban cerradas siempre. Empezamos a llamar la atención y entonces de repente nos querían abrir todas las puertas. Cuando decides posicionarte, pues hay otras que se cierran, pero tú sigues peleando, y sigues peleando con un montón de gente que te sujeta en los momentos en los que realmente dudas de todo lo que está sucediendo. Y entonces te das cuenta que si ellos no quieren estar con nosotros luchando y abriendo una nueva realidad y un nuevo futuro, pues es problema de ellos solo pierden. Ellos saldrán perdiendo. Al final lo que haces es ser honesto contigo mismo y te das cuenta que lo otro es un juego sucio. Ahora que estoy también de vicepresidente en la comarca de las 5 Villas, aumenta más todavía. Te das cuenta de que la lucha política es realmente vergonzosa y lo que hacen es intentar trasladarte los problemas que tienen en Madrid a los problemas que tienes... Perdona, que es que no tiene nada que ver esto con la realidad. Pues bueno, nosotros a lo nuestro. Es verdad que el problema es la financiación, pero bueno, de vez en cuando se les caen migajas.
crea el ministerio, y espero que no esté Paco Boya por aquí ahora, como reto demográfico, en el que con 4 perras pues también podemos hacer grandes cosas. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos vivienda, que necesitamos comunicaciones, que necesitamos ese país de los 30 minutos que ellos argumentaban, porque si no sí que estaremos abocados, por mucho que pelees, al final tendrás un muro enfrente. Pero yo creo que el problema no es la despoblación, y lo que decía al principio es, porque al final lo que tenemos que conseguir, y eso sí depende de las administraciones, es que cada uno viva donde quiera vivir. Y que si yo quiero vivir en el pueblo, que no me sienta obligado a marcharme, porque no tenga servicios, porque no tenga acceso a la sanidad, porque las carreteras, si me tengo que desplazar, si mis padres son mayores y tienen que desplazarse al médico, están muy lejos. Esos son los problemas que dependen de ellos, y esos son los problemas que cuesta tanto solucionar. Y es más, estuvimos en los medios de comunicación cuando empezó todo el movimiento rural, con las manifestaciones en marzo del 20... Bueno, ya no lo estamos. Ahora lo que preocupa a la prensa es otras cosas. Necesitamos a los medios, y gracias a Dios tenemos las redes sociales, pero necesitamos a los medios para seguir recordando que debemos estar en la agenda política. Porque si los medios no nos sacan, no estamos, pues ya no se hablará de nosotros, y toda esa cresta de la ola donde estábamos y parecía que empezábamos a coger aire, desaparecerá. Incluso, no sé si tú tienes la percepción, pero a veces parece que hay como una reacción a esta ola que hemos tenido, ¿no? de estar en los medios y tal, y como que ya molesta incluso, ¿no? que los pueblos queramos alzar la voz. Y Mira, voy a poner otro ejemplo, ya que no estoy en Aragón, voy a poner otro ejemplo. Te están grabando, tú estás grabando. Bueno, codificarlo ahora como Canal Plus de antes. Nosotros nos dieron un premio por un proyecto Refransoya, que vosotros habéis conocido, la tienda que reparte por todo el valle, productos. Productos riquísimos, por cierto. Y además no solamente eso, sino que anima a los productores locales, podemos un canal de distribución. Bueno, pues nos dieron, creo que fue en enero o en febrero, un premio como mejor proyecto de Ayuntamiento de Aragón con lucha contra la despoblación. El lunes y el martes hubo un congreso de despoblación organizado por el Gobierno de Aragón. No estábamos ninguno de nosotros, no nosotros en concreto, no estábamos ninguno del mundo rural. Es que molesta que realmente te puedas sentar en la silla de enfrente y puedas contar algo. Puedes contar esto. Sí, los problemas que hay, las dificultades, las trabas y la falta de ayuda. ¿Puedo comentar una cosilla? Sí. Yo creo que algo que hay que empujar en ese cambio de tendencia, que es cuando en los 70 o 80 entiendo que era necesario que la cultura fuera gratis, ¿no? Pero yo creo que entre todos tenemos que cambiar un poco ya la tendencia y hay que pagar lo que se merecen a los artistas y a los técnicos, porque al final la cultura no solo da valor, sino genera valor, ¿no? O sea, en el informe de los sectores culturales y creativos, que os invito a leer, que es gratuito en la Fundación Cotec, pues ahí hay datos que demuestran que apostar por la cultura genera valor. Pero lo que tenemos que hacer es cuidar a la gente de los sectores culturales y creativos, porque pueden aportar muchísimo más valor, ¿no? Entonces, creo que es importante ese discurso de las administraciones públicas, y a mí, sinceramente, estamos ya muy reivindicativos todos, pero bueno, ya que estamos, venga, pues sí, se ha abierto la vereda, pues vamos para allá, ¿no? Llama la atención que cuando hay que negociar por un ayuntamiento, por lo que sea, la primera moneda de cambio suele ser cultura, ¿no? Entonces, eso ya es un indicador. Y el indicador es que la sociedad no somos conscientes de lo que nos aporta la cultura, ¿vale? Estamos, yo creo, un poco ensimismados con la tecnología, y tenemos que ver las reflexiones que están haciendo los gurús tecnológicos, que son bastante preocupantes, ¿no? Entonces, un contrapeso, no estoy en contra de la tecnología, pero un contrapeso con la tecnología es los sectores culturales y creativos. Y, por ejemplo, se está viendo en Estados Unidos totalmente. Pero para que haya sectores culturales y creativos hay que pagar a los sectores culturales y creativos. Que ese suele ser uno de los mayores problemas del sector cultural, es la precarización a la que está casi abonado, eso, mientras no haya una verdadera apuesta. Claro, pero depende, o sea, es alarmante que todos los que estamos aquí o la ciudadanía diga que
ya no es tan importante invertir en cultura porque pues, ya hay bibliotecas, teatros. No. Ahora es más importante que nunca invertir en cultura porque no solo es la infraestructura, es el contenido que genera eso. Noelia, no pierdas la oportunidad de Venga, reivindicar, ahora, tu que sé que reclamación. tú lo haces muy Yo bien. hablando de dificultades, todas, ¿no? La primera dificultad, por ejemplo, que tuvimos con Pitasana fue el tema político y el tema de la política agraria, y que ahora mismo pues, en el sector primario lo que están haciendo es un genocidio. Y en Asturias, por ejemplo, pues cerraron ya muchísimas granjas que eran diversas, que eran las granjas que nos dieron de comer siempre, las granjas que había de todo, ahora mismo están prohibidas y perseguidas. Entonces, eso es una dificultad muy grande, porque o sea, tú no puedes emprender nada ni ser autosuficiente, porque te lo prohíben. Entonces es como muy alarmante eso, esa persecución que hay ahora mismo en el sector primario. Y el sector primario al final es el que nos da de comer. Quiero decir que es la base de todo. Entonces, empezando porque están atacando eso, ¿a dónde vamos a llegar? Esa es la primera dificultad que yo tuve y que peleé durante 10 años. Llegué a la Junta, bueno, yo estuve en la Junta Directiva del COPAE, que es el sello que controla el tema de ecológico en Asturias, para tener más fuerza y poder ir a la Junta de la Consejería a pelear por lo nuestro, ¿no? Y llegué a ir. Y claro, cuando llegué, yo iba súper nerviosa, diciendo, ay madre, para hablar, no sé qué, allí, con toda esta gente tan poderosa. Y llegué y me sorprendí muchísimo porque, claro, no había más que babayos y babayas. Y bueno. Perdón, babayos y babayas. Sí. ¿Qué? Ay, perdón. No sé cómo traducirlo. Personas que faltan al respeto, que no saben cuál es su posición en el mundo y que faltan al respeto sobre todo. No sé. Y me encontré pues con cosas así como que ¿para qué vamos a invertir en el pueblo si es un gasto? O sea, eso en Boal, ¿cómo vamos? Porque otra dificultad que hay es el transporte. Ese es el problema que tengo ahora, la dificultad que tenemos en Acogo, porque cómo llegar hasta allí, solo tenemos un bus al día. Y es una dificultad grandísima, bueno, para el Pitafesta también, para cualquier cosa que hacemos, porque la gente cómo llega allí, y cómo se va, y cómo van al hospital, y bueno, entonces, pues nos decían que claro, que en el pueblo que no había gente, que cada vez había menos, y que no iban a invertir dinero porque era una pérdida de tiempo y económica. Entonces, pues, es lo primero con lo que me tuve que enfrentar, que fue, pero no me lo puedo creer, que me están diciendo esto, o sea, es como... Y bueno, entonces ya ahí, cuando salí de la Junta, dije yo, madre mía, no me extraña que estemos así, claro. O sea, si voy a escuchar eso, pues que, claro, que no me voy a encontrar ahí en el día a día, ¿no? En la lucha del día a día. Entonces, bueno, otra dificultad que tenemos es la dificultad estructural de un sistema que no acoge a las madres, ¿no? Como madre emprendedora, pues me toca reivindicar esa parte. Pues que, claro, bueno, pues yo parí en medio de esa guerra, ¿no? En el sector primario, sin ningún tipo de acogimiento, ni comunidad, ni nada, y tiré para adelante, pues como madre emprendedora en el rural, y con muchísimas dificultades, muchísimas, y sobreviví a ello, pero bueno, con secuelas. Entonces, no sé, el tema de la mujer en rural, aunque ahora mismo sí que está muy pues de publicidad, que pues casi publicidad lo que hay, emprendimiento y tal, pero sigue siendo, bueno, una dificultad porque tienes una carga mental enorme, pues por esas diferencias estructurales que sigue habiendo. Y bueno, la verdad es que dificultades todas. Bueno, yo veo dificultades, me levanto y no veo más que dificultades, pero bueno. Y aún así, seguís para adelante. Sí, con sigo un proyecto... porque no tengo otra forma de ver el mundo. Quiero seguir en el pueblo, viviendo en el pueblo, darle oportunidad a la gente, dar oportunidad al pueblo, que el pueblo se llene de gente y de gente que, bueno, pues esa diferencia, ¿no? de narrativa, pues que pues no sea gente que es aficionada pues al rally o a la cacería de animales, sino pues gente pues más sensible, pues que haga un poco de fuerza en valores que había antes, de recuperación de tradiciones, en valores de ahora también, y más banderas de Palestina y más humanidad en el mundo. Hace falta. Os pregunto a los tres, para hilar con lo que dices. ¿Creéis que
tal y como decía el título de la mesa redonda, la cultura puede servir para pasar de esa vieja narrativa del pueblo con estereotipos de la boina, rosca y demás, a una nueva narrativa de una nueva ruralidad más humana, más por el bien común, más pegada a la tierra, sabiendo lo que es la tierra. Sí. ¿Creéis que es posible? Sí, por supuesto. No puede servir si no sirve, ¿no? O sea, el estudio este que os comentaba es la primera vez que se hace, aunque hay que decir que justamente España es el país que mejores datos tiene del impacto de la cultura en la economía. El problema es que se desconoce, ¿no? O sea, al final, en los telediarios, en la parte de cultura, que siempre suele ser antes de los deportes, o sea, que ya cuando la gente está recogiendo la mesa, siempre te ponen la obra acabada, ¿no? Y todo el mundo, el producto, la película, el disco, etcétera. Pero falta contar todo Los procesos el previos. proceso y todo lo que rodea ese proceso. Es decir, porque aquí hay técnicos y toda esa estructura que en unos casos se llama industria y en otro sector, eso genera mucho tejido económico, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahora en Euskadi, que está teniendo un impacto muy grande, es todo el tema de los rodajes y los incentivos a los rodajes, ¿no? Pues al final tenemos que ser conscientes que la visión de o la chimenea o los chips, pues que la cultura no puede, sino la cultura genera desarrollo económico, como se ha demostrado en muchísimos sitios, y únicamente se necesita gente que apueste por eso, desde el punto de vista de las administraciones, desde el punto de vista del ciudadano que compra productos y servicios culturales y desde el punto de vista del propio sector que reclame que tiene que ser apoyado porque es beneficioso para todos, ¿no? O sea que yo diría que no puede, sino es, pero tenemos que alzar la voz para ese discurso que llegue, que no está llegando. Total. Armando, algo que... Pues, a ver, yo creo que es una herramienta fundamental porque lo primero que tenemos que hacer es liberarnos de esa carga económica, de esa carga peyorativa del término rural y del término pueblo. Yo soy de pueblo y estoy orgulloso de ser de pueblo. Eso es lo primero que tenemos que hacer y la cultura es absolutamente imprescindible. Y luego para hacernos oír. Hubo el año pasado, en 2024, un estudio sobre la soledad en la adolescencia. El 80%... más del 50% de los adolescentes se habían sentido solos alguna vez, habían sentido soledad. El 80% o más del 80% de estos vivían en poblaciones de más de 5.000 habitantes. Es muy fácil contarle a la gente que en el pueblo se vive bien, es muy fácil, pero primero tenemos que creérnoslo. Y creo que la cultura es una herramienta imprescindible y además importantísima para ese cambio de narrativa interior y que luego tenemos que contarlo. Creo que la cultura nos permite convertirnos en nuestros mejores embajadores. Y además, cuando nosotros nos demos cuenta y cuando empezamos a contarlo, los demás se dan cuenta. Nosotros sabemos que esto funciona porque es que la gente viene, nosotros estamos muy cerca de Navarra, estamos a 22 kilómetros de Sangüesa, que es pues la población más grande que tenemos alrededor, y hay gente que viene para vivir en nuestro municipio. Y luego, pues lo que hablábamos antes de las administraciones, viene a vivir en nuestro municipio y no se empadrona porque quiere continuar con los beneficios que puede dar la Comunidad de Navarra frente a la de Aragón. Quiero decir, que al final todo es un círculo, pero la cultura tiene que estar en el centro como motor de transformación absolutamente seguro. Qué bueno. Se nos está acabando el tiempo, entonces igual vamos a aprovechar a ver si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Isabel. Ahí viene el micro. Bueno, más que una pregunta es un agradecimiento, porque realmente es emocionante ver cómo habéis planteado el tema cultural. Y me parece importantísimo que cada uno desde su perspectiva hayáis sido tan valientes de hablar de lo que es la realidad
en todo el ámbito, porque es verdad que es muy fácil hablar de lo bonito y sobre todo un tema cultural da para mucho emoción y mucho romanticismo, pero lo habéis planteado desde una perspectiva real, lo cual os dice mucho de vosotros. Yo creo que el mundo rural tiene eso, esa autenticidad y esa capacidad de ver las cosas desde una perspectiva de realidad. Entonces, me parece muy importante que haya 3 ámbitos tan diferentes, que lo hayáis expresado con tanta claridad. Y, de todas maneras, Armando, una para ti, hay un alcalde que es el de un pueblo que se llama Genalguacil, que está en Málaga, que sugiero que lo conozcas y que contactes con él, porque sois pocos los que estáis trabajando con cultura, y es una persona que está haciendo que su pueblo cambie totalmente. Es el de las esculturas. Correcto, ha cogido la cultura como elemento de dinamización para la despoblación. Y realmente es un proyecto que está dispuesto a contar a todo el mundo, es súper generoso. Él va a dar conferencias por toda España para contar cómo lo hace, porque realmente, bueno, es un tipo que está todo el día haciendo proyectos europeos. O sea, cuando habla de sus proyectos hablamos de 4 millones de euros, de 5 millones, o sea, con unas capacidades que realmente merece la pena, y sugiero que le conozcas. Yo luego te doy el contacto si quieres, porque tuve el honor de conocerle y de verdad que vais a enganchar muy bien, porque tienes el mismo concepto de que la cultura puede ser lo que realmente de la diferenciación en un mundo rural donde hay tantísimos estereotipos y tantos estereotipos que realmente hay que ir cambiando, y donde todo el mundo lo mira desde una perspectiva negativa de lo que no se puede hacer. Pero lo habéis dicho muy bien, porque habéis planteado que no todo el mundo es repoblador. O sea, hay gente que le gustará la ciudad y el asfalto, fenomenal, pero a los que nos gusta vivir en el campo, yo creo que lo que estáis planteando es muy realista, y muchas gracias, de verdad. No hay preguntas, lo siento, pero es que quería agradecer que tuvierais esa valentía de decir las cosas. Gracias. Gracias a ti, Isabel. ¿Alguna pregunta ¿Qué tal? Igualmente me sumo al agradecimiento, ya que se haga toda esta parte cultural. Voy rápido, que sé que no vamos justos de tiempo. Algunos casos, Noelia, Armando, los conozco un poco mejor. En tu caso, Juan, un poco menos. Dentro de la parte cultural, y como va con el cambio de narrativa, repito un poco la pregunta que hice antes. ¿Se está trabajando desde la parte cultural ese cambio de narrativa del rural para atraer jóvenes que se queden en los entornos rurales? ¿Y tienen indicadores o datos de cuántos se están aproximando, cuántos están, aunque sea probando? Luego a lo mejor hay problemáticas como el tema de las casas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Pero ¿se está haciendo algo en concreto para? Así me gusta. Joven? Preguntas que son el dedo en la llaga, porque el tema jóvenes, lo hemos comentado en alguna ocasión, es el tema. Yo he participado en varios programas, además del Ministerio de Transición Ecológica, de Emprendimiento Rural, y por un lado me he encontrado la ilusión, pero por otro lado la frustración. O sea, hay más frustración cuando una persona va a un pueblo del que no es, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que sí creo, porque vamos, llevo 20 años en distintos programas, creo que ahora es un momento muy interesante por el perfil de gente que está haciendo ese proceso, ¿no? Las chicas que han participado en la mesa anterior de Influencer, yo, como os decía, he trabajado en Extremadura mucho tiempo. Hay un grupo de música que no sé si conocéis, que se llama Las Sanguijuelas del Guadiana, que tiene letras así muy relacionadas con lo rural. Creo que ahora hay un movimiento muy interesante donde la gente siente ese orgullo del rural, está emprendiendo en el rural, pero falta ese acompañamiento que yo sí que identifico. Por ejemplo, que Euskadi es un lugar, en un espejo en el que mirarse, ¿no? Y lo ideal sería que ese distrito cultural y creativo de Euskadi, pues haya un distrito cultural y creativo en Aragón o en una comarca de Aragón, en Asturias, en distintos lugares. Datos, más que datos, hay historias, pero yo creo que al final son más movilizadoras las historias que a lo mejor los datos, que no conocemos quién está detrás de esos datos. Yo creo que hay muchos ejemplos. Artieda, que son vecinos nuestros, hay movimientos culturales que han atraído un montón de población joven.
A mí lo complicado de esto es la sensación de fragilidad de todo lo que haces. Al final, aunque seamos un porcentaje de población en cada municipio convencidos y metidos en la dinámica de esta transformación y de esta nueva narrativa, aunque el porcentaje sea muy grande, somos muy pocos. En Aladrén, un municipio muy cercano a Zaragoza, había un festival precioso que se llamaba Ababol Festival. Ababol es en aragonés amapola. Y bueno, estaba una chica de alcaldesa, luego salió otra chica, estamos hablando de gente joven, pues desapareció. Es decir, es tan frágil, y todo ese camino que se había avanzado y que la cultura había hecho, que la gente joven regresara, que empezara a arreglar sus casas, que eso es imprescindible. El problema de la vivienda es el problema número 1 en el mundo rural, pues de repente se corta y vuelves hacia atrás. Es una sensación con la que nosotros, yo personalmente, vives como espada de Damocles. Me parece que somos demasiado frágiles y que todo lo que hacemos es demasiado frágil, y a eso no hay derecho. De alguna manera las cosas deberían ponerse, debería ser ese terreno ganado. Llevamos tantas décadas, años, escuchando que el que se va, el que se queda en el pueblo es el perdedor. Tantas películas de Paco Martínez Soria en el que está en el pueblo es bueno, baturro. En realidad es una palabra que surge para llamar al analfabeto que sabe hablar mal. Es que llevamos tantos años de lastre que recuperar un poco de terreno y mirarlo con optimismo, que es verdad, que está, pues deberíamos asegurarlo de alguna manera. Y creo que en eso los jóvenes sí que tendrían que echarnos una mano. Más. Bueno, Como joven te paso la palabra. Gracias. Yo contestando a tu pregunta, yo creo que en Asturias se está consiguiendo bastante, porque hay bastantes proyectos culturales que están animando muchísimo, muchísimo a la juventud. El nuestro, a ver, es reciente, pero sí es verdad que ya conseguimos en 2 años que vinieran muchas familias jóvenes a vivir al pueblo. Sí que es verdad que es un poco frágil y tenemos el problema de la vivienda. Estamos ahí con otro proyecto en alianza que se llama Volver al Pueblo, que está financiado por COCEDER, y en el que, bueno, pues juntas vamos consiguiendo viviendas, vamos consiguiendo convenciendo a la gente para que abran sus viviendas, porque vivienda hay, pero están todas cerradas y no las quieren alquilar a la gente que viene de fuera, que ese sería otro problema que subyace debajo de la vivienda, porque realmente no es que no haya viviendas, es que la gente tiene miedo a los ocupas. ¿Quién está hablando de ocupas? ¿Cuándo hubo ocupas en Boal? ¿Cuál es el problema real? En Boal hay vivienda. El problema es que la gente está, bueno, pues se está volviendo loca con esos discursos de odio que escuchan y que calan, que a mí me parece increíble que calen, pero vamos, que el otro día hablando en la tienda, precisamente de este problema, digo, pero vamos a ver, yo estaba buscando vivienda para una familia cubana que vino de Cuba a Cogo, esto es así, de Cuba a Cogo, y vinieron con dos niños, un niño de, bueno, ya niños preadolescentes, 14 y 12 años, y consiguieron trabajo. Los niños sacaron el curso a mitad de curso, son unos crackers, o sea, súper a saco, son súper educados, y resulta que nadie les quería alquilar piso. No sé si porque son negros, o porque son de Cuba, o por qué, pero no había forma de conseguir. Llegaron en abril, estuvieron en Acogo hasta junio, y a partir de ahí empezó como una batalla con el pueblo para conseguir una casa, porque, a ver, Acogo sí que es una forma, o sea, pues es un sitio donde recibimos, pero al final, pues esa familia necesita acogar de verdad, o sea, un espacio suyo propio y tal. Entonces ahí hubo una dificultad y una batalla en el pueblo por explicarle a la gente que tienen que abrir sus casas si queremos que haya vida en el pueblo, porque si no nos vamos a garete. Un momentín, que no termine. Y entonces, ¿qué pasa en Asturias con la pregunta? Vuelvo a la pregunta. Que hay muchos movimientos culturales, como por ejemplo la Benéfica y Rodrigo Cuevas, que no sé si lo conocéis, lo conoceréis, digo yo, y si no, pues ya estáis buscándolo. Estuvo aquí contando bueno, brevemente el proyecto de Piloña y, bueno, pues eso, iba ahí. Nos debe una vuelta que iba esperemos ahí. que se... Bueno, es que ahora está muy ocupado, sí. Es muy amorín, es muy amiguín nuestro. Bueno, pues en Piloña se está haciendo una reconstrucción del pueblo y una vuelta a la justicia social increíble gracias a la cultura y al arte, y se está repoblando Piloña de una manera muy grande, o sea, pueblos de Piloña y Infiesto y todo está creciendo de una manera exponencial, increíble, y es gracias a la cultura y gracias al poder del amor, porque también hay que decirlo, o sea,
tiene que haber ese alma debajo, ¿no? No solo cultura, frío, sino que, bueno, la cultura es humanidad, la cultura es historia, la cultura es arraigo, la cultura somos todos, o sea, quiero decir, entonces se está haciendo ahí, se está generando una actividad tan fuerte que es impresionante, o sea, yo voy allí y alucino con lo que consiguen año a año allí. Ahora mismo, por ejemplo, Rodrigo Cuevas compró una casa que había sido de un señor, de una familia adinerada, fascista, que durante años estuvo haciendo mucho daño al colectivo LGTBI, y él tuvo pues ahora pues eso, la oportunidad de comprar y está convirtiendo ese espacio en un espacio cultural. Qué bonita o sea, eso me venganza, parece de justicia social, o sea, no hay nada más grande que eso para mí. O sea, es como, wow, lo que está consiguiendo a través de la cultura, del amor y del arte, ¿sabes? Y pongo el amor por encima porque en épocas tan deshumanizadas como estamos viviendo ahora es muy importante, pues eso, tener en cuenta el amor y la humanidad y la comunidad. Y, a ver, no tengo datos, porque yo no soy una persona de datos, y ya sé que tú sí, y estoy aprendiendo a recoger datos, que conste. Pero bueno, yo creo que en Asturias estamos consiguiendo mucho a través de la cultura y del arte, la verdad. Y, bueno, yo soy pues una seguidora fiel de la Benéfica, hacemos muchas cosas en conjunto. De hecho, tengo una mesa redonda ahora la próxima semana allí, y en la Benéfica, y vamos, me parece que es un ejemplo a seguir, la verdad, para este tema que estamos hablando, precisamente. Juan, querías ahí apuntar. Que me parece increíble que en una sola generación lo que se nos ha olvidado, la cantidad de migración de España que ha ido a América Latina, la falta de generosidad hacia los latinoamericanos que están viniendo a España. Totalmente. O sea, que no es que sea de Cristóbal Colón, sino nuestros abuelos o padres que han ido a América Latina, que se les recibió en la inmensa mayoría de los casos estupendamente, y en muchos casos generando riqueza, lo mal que estamos tratando a los latinoamericanos que están viniendo, que al final, como el chico este que os decía, pues a lo mejor es nuestro primo, nuestro hermano, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ese es un egoísmo que entre todas tenemos que trasladar, vamos. Totalmente. En Boal, perdón, ya lo último. Boal es un pueblo con mucha historia indiana, o sea, porque era un pueblo muy pobre, no había colegios, no había nada. En 1850 la gente se moría de hambre, literalmente. Se marcharon barcos y barcos de niños de 11, 8 años para Cuba, sobre todo para Cuba. Y gracias a todo ese dinero que mandaron de allí, a ese expolio, porque fue un expolio, la verdad, hay que decirlo las cosas como son, hicieron una sociedad de amigos de Sociedad de La Habana, Amigos de Boal, que mandaron muchísimo dinero para Boal, hicieron unas escuelas graduadas que hay ahora, a día de hoy todavía siguen estando, y muchísimas escuelas en el pueblo, y a través de eso empezó a haber una educación, y el pueblo empezó a crecer, y la gente pudo estudiar, y empezó a haber un derecho que antes no había. Entonces, bueno, aparte de muchísimas casas indianas y muchísimas familias adineradas, y hubo un cambio enorme en el pueblo. Es un pueblo indiano. Entonces a mí me sorprende mucho eso, que es como, este pueblo creció gracias a eso, y ahora mismo estamos recibiendo a gente que podía ser mi prima, esta chica que vino podía ser mi prima perfectamente, y no le están, a mí me duele muchísimo eso, esa ruptura ahí de la historia, de la memoria, o no sé de qué, que me es algo que hay que trabajar. Armando ya sí, que se va a recordar. Un dato, fíjate, en los años, en 1910, entre 1910 y 1915, había 2 millones de españoles en Argentina. Tela, con 3 meses de viaje. Tela. Bueno, pero que es que lo que quería decir es que me gustaría acabar de una forma positiva. Sí. Que es verdad que es necesario crear directrices, hablar de futuro, hablar de pensar en esa fragilidad, pero que no se nos olvide seguir disfrutando del presente, seguir trabajando, seguir disfrutando de las cosas que hacemos, porque si no, nosotros también lo dejaremos. Y la forma de convencer a aquellos que vendrán es transmitir fundamentalmente ilusión y pasión por lo que estamos haciendo. Porque es verdad que hay muchos inconvenientes y que tenemos muchísimas cosas que nos ponen la zancadilla, pero que al final, si no tienes esa ilusión, pues tirarías la toalla y ya está. Y yo creo que es importantísimo hablar del futuro,
pero sobre todo saber que lo que hay que hacer es disfrutar del presente, que hemos dado pasos importantísimos. Totalmente de acuerdo. Y para eso estamos aquí. Eso es. Y ahora mismo el presente es que nos hemos pasado de hora. Y bueno, que hemos disfrutado sí, demasiado. sí, se ha pasado muy rápido. De verdad, muchísimas gracias a los tres porque habéis puesto toda la buena disposición y toda vuestro alma en sacar esta mesa redonda adelante y en pasar un buen rato, que como creo que hemos pasado. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Ángel, que mirar qué pedazo de dibujo ha hecho. Un artista auténtico. Ahí tenemos recogido para siempre esta mesa redonda. Sin más, simplemente acabar con una frase que no por manida deja de encantarnos aquí en Cuartango, que es esa frase de Eduardo Galeano de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias.